Este jueves que ha pasado, celebramos un feriado aquí en los Estados Unidos llamado Día de Acción de Gracias. Y como el pastor enseñó el día miércoles, el propósito de este feriado es dar gratitud por las diferentes bendiciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Debemos demostrar esa gratitud primero al Señor y después a los demás en nuestras vidas. Y el miércoles por la noche escuchamos diferentes testimonios de gratitud. Algunos tenían gratitud por la familia, otros por sus pastores o por los hermanos de la iglesia, otros por el empleo que tienen, otros por la educación que están recibiendo, etcétera, etcétera. Y estas son todas cosas muy buenas por las cuales deberíamos estar agradecidos. Y son cumplimiento del mandamiento que debemos de estar agradecidos en todo, dar gracias en todo. Pero esta mañana quiero que nosotros nos enfoquemos en la cosa mayor por la cual deberíamos dar gracias y la manera mayor que podemos dar acciones de gracias frente a esa cosa. Las cosas como salud, techo, ropa, comida, familia, amigos, trabajo, estudios, mascotas, etcétera, son buenos motivos de gratitud. Pero no es la cosa más importante, la bendición mayor que nosotros tenemos en nuestras vidas. Esta mañana vamos a estudiar Romanos 12, 1 al 2. Búsquelo, por favor. Romanos 12, 1 al 2. Y vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Si pueden subir el volumen un poquito. Romanos 12, ahí está mejor, gracias. Romanos 12, 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Todos en voz alta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. En estos dos versículos aprendemos el motivo más grande, la razón más grande por la cual deberíamos estar agradecidos. Y también nos enseña la gratitud no solamente se expresa verbalmente diciendo gracias, sino uno da acción de gracias que implica acción. Y estos dos versículos nos enseñan frente a ese motivo más grande por el cual deberíamos estar agradecidos, ¿qué debemos de hacer producto de esa gratitud? ¿Cómo mostrar gratitud frente a ese motivo de gratitud? Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por su bondad, Señor, para con nosotros, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta mañana nos dé entendimiento de su palabra, Señor, para poder ser, como dijimos, hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Señor, deme claridad de ideas. Señor, deme dominio sobre el idioma. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero vamos a mirar cuál es ese mayor motivo que tenemos para estar agradecidos. Esa razón más grande por la cual debemos de estar agradecidos. Romanos 12:1 comienza con dos palabras. Así que. La frase indica que Romanos 12 y lo que va en adelante en el libro de Romanos es la conclusión, es el resultado lógico de lo que precede Romanos 12. O sea, cuando decimos así que es una conclusión, ¿cierto?
Y esa conclusión está basada en lo que vino antes de la psique. Y entonces, lo que vino antes de Romanos 12 no es solamente Romanos 11:36 o Romanos 11, sino la totalidad de Romanos hasta el capítulo 12. El bosquejo básico que he mencionado anteriormente frente al libro de Romanos es que desde el capítulo 1, específicamente el versículo 16, hasta ahora el final del 11, nos presenta el Evangelio en su totalidad. Hermanos, tenemos 5 años estudiando Romanos, casi 6. Increíble, ¿cierto? Y hemos aprendido mucho. Creo que esto es como el tema número 75, algo así. No, en serio, estoy hablando en serio. Y entonces hemos pasado 5 o 6 años estudiando Romanos hasta el momento. Y en esos 5 o 6 años aprendimos, no de manera consecutiva, sino en grupos, en bloques, lo que es el Evangelio. Y quiero que nosotros entonces nos demos cuenta de la maravilla que es el Evangelio. Porque eso es lo que resulta en el así que del capítulo 12, versículo 1. Voy a leer algunos pasajes y medite sobre las palabras. Romanos 1, 16 al 17. Si quiere buscarlo, lo puede. Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 2, 5 al 9. Romanos 2, 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Esta porción nos enseña que todos nosotros, judíos y griegos, estamos bajo el juicio de Dios. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, o sea, un nuevo camino. En vez de tratar de ser justificado, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, el Señor, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el Señor, en el capítulo 3, sí, todos los hombres merecen condenación y nadie puede ser justificado por la ley. Entonces, el Señor ofrece libremente, gratuitamente, redención
a todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todo producto del amor de Dios que Él muestra por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros. El que debería haber muerto es nosotros. Y Él murió en lugar de nosotros. Romanos 6:20. Romanos 6:20 al 23. Ahora hablando de la vida en Cristo. La diferencia. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿cuántos aquí eran esclavos del pecado? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Éramos esclavos del pecado. Y su fin, y ahora nos avergonzamos de las cosas que antes nos gustaba. Amén. Y su fin era ¿qué? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, la santidad. Y como fin, la vida eterna. Ya nuestro destino no es la muerte, sino vida eterna. Ya el producto de nuestros hechos ya no son cosas avergonzosas, sino son fruto santo delante de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es regalo, algo por la cual debemos estar agradecidos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 31 al 39. Ya esto es lectura por una semana para nosotros, ¿cierto? Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y antes nosotros pensábamos que Dios estaba en contra de nosotros. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién aquí ha recibido abundancia en Cristo? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es un escogido de Dios aquí? Levanta la mano, los escogidos. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el anticristo, hermanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Romanos 9:30 al 33. Hermano Rosalía, ¿hay alguien en la puerta? Hermano Rosalía. Romanos 9:30 al 33. Hermano Roque, acompáñalo por favor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, somos libres de la religión. Libres de ese afán, esa preocupación. ¿He hecho lo suficiente para ganar el favor de Dios? No. Tenemos todo en Cristo gratuitamente. Romanos 10:5 al 13. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El contexto aquí era hablando a Israel, a los judíos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. La idea es, mis hermanos, que nosotros no tenemos que subir al cielo para que Cristo venga a nosotros. Y no tenemos que bajar al abismo, a la profundidad, para subir a Cristo para que esté con nosotros. Simplemente por la fe. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, seremos salvos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Simplemente pidiendo: Señor, sálvame, Él nos salva. Romanos 11:11 al 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, al rechazar el Mesías, vino la salvación a los gentiles, a nosotros, para provocarles a los judíos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, nuestra salvación es riqueza para todos. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas,
y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros que éramos ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo de Dios. Hemos leído muchas escrituras aquí, porque quería que nosotros escucháramos desde la boca de Dios, desde la mano de Dios, desde la palabra de Dios, en qué se consiste el Evangelio. Lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará por los que están en Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Su obra es donde Él tome pecadores que han quebrantado su ley, que son transgresores de su ley y que son merecedores de castigo. Y Él ha decidido tener misericordia para con ellos a través de su Hijo Jesucristo. Y Él entonces envió su Hijo unigénito como sacrificio para morir en lugar de nosotros y pagar la penalidad de nuestro pecado. Y todo aquel que creyere en Él será salvo, será perdonado, será redimido, será adoptado, será regenerado, será reconciliado y será hecho pueblo de Dios. Mis hermanos, esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Y mis hermanos, deberíamos estar agradecidos. Amén. Deberíamos estar agradecidos, tan agradecidos por el Evangelio de Cristo. Más que la ropa que tenemos, más que la comida que comemos, más que el trabajo que tenemos, más que los hijos o los padres que tenemos. Debemos dar gracias por el Evangelio. Hermanos, considera cómo fue su vida antes que el Evangelio llegara a ser parte de su vida. Éramos, como Pablo dijo en Romanos 6:20, esclavos del pecado. Y el fruto de la vida que llevábamos era muerte. Algunos de nosotros metidos en adicción de alcohol, de droga, lo que sea. Otros con problemas matrimoniales muy serios, donde estaban al punto de divorciarse. Otros con serios problemas con sus padres o con sus hijos, donde no había paz en el hogar. Otros con problemas serios de inmoralidad sexual, sea fornicación, pornografía, adulterio, lo que sea. Otros con problemas de amargura, de enojo, de rancor por los hechos que otros habían hecho en contra suya en el pasado. Nosotros prisioneros de diferentes ataduras, pecados. Éramos de verdad siervos del pecado, esclavos del pecado, atados, presos, sin voluntad propia. Y nosotros en Cristo, a través del Evangelio de Cristo, fuimos hechos siervos de justicia. Y nuestro fruto es santificación, santidad y bendición. Al llegar a Cristo, nuestras mentes y nuestros corazones fueron transformadas. Donde lo que antes no entendíamos de la vida, ya pudimos entender. Donde antes, cuando nosotros teníamos rebeldía y rancor contra Dios y odiábamos a Dios, el corazón de nosotros fue cambiado de tal forma que queríamos servir a Dios, que queríamos conocer a Dios. Comenzamos a comer la Biblia. Queríamos estar junto con los hermanos. Queríamos estar en la iglesia cuando las puertas estaban abiertas. Un cambio de mente y de corazón. Donde nosotros entendimos la maldad de nuestro pecado y la condenación por la primera vez. Y nos arrepentimos y creímos en Cristo para salvación. Donde fuimos otorgados libertad en el perdón que recibimos. Libertad para amar a Dios,
para buscar a Dios. Libertad de la culpa y la condenación del pecado. Fuimos otorgados poder para buscar la santidad, para desear a Dios, para conocer su voluntad, para amarlo con todas nuestras mentes, corazón y fuerza. Donde nuestro amor por el pecado se convirtió en odio para el pecado. Donde ya no teníamos deseo de tomar o fumar, ya no teníamos deseo de buscar la inmoralidad sexual, donde nosotros comenzamos a amar a nuestra pareja, a honrar a nuestro esposo, amar a nuestra esposa, donde nuestro matrimonio se convirtió en objeto de nuestro amor, de nuestra atención, de nuestra energía. Hermanos, ¿cómo ha cambiado su vida en Cristo? Demos gracias a Dios. Entonces, el mayor motivo de gratitud que tenemos en nuestras vidas es el Evangelio. Es el Señor Jesucristo. Es la obra redentora de Él en la cruz, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, primero, el motivo mayor de nuestra gratitud, el Evangelio. Segundo, volvemos a Romanos capítulo 12. Mientras tanto, voy a buscar una agüita aquí. Entonces, creo que todos nosotros estamos de acuerdo que deberíamos estar agradecidos, tener una actitud de gratitud. Amén. La pregunta es entonces, ¿qué hacer? ¿Qué acción de gratitud, de acción de gracias deberíamos hacer para mostrar nuestra gratitud frente a las verdades del Evangelio expresado en Romanos 1 hasta el 11? Volvemos al versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya vimos todas las misericordias de Dios enseñados en Romanos 1 al 11. Amén. Entonces, así como consecuencia, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay mucho aquí en estas palabras que tenemos que entender. Primero, cuando dice cuerpos aquí, no se limita al cuerpo físico, sino a la vida entera. Debemos de presentar nuestro ser entero, nuestra vida entera como sacrificio vivo. Significa nuestras mentes, significa nuestros corazones, significa nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos y sí, nuestros cuerpos físicos y también nuestras relaciones interpersonales con otras personas. Todo lo que nos hace quienes nosotros somos tiene que ser presentado como sacrificio vivo delante de Dios. Piénsalo de esta forma. ¿Cuántos aquí han tenido un ser querido que ha fallecido? Ok. Después que haya fallecido y usted entra en el cuarto, la habitación de esa persona, ¿qué se ve allá? ¿Fotos? ¿Ropa? ¿Cartas que escribió quizás? ¿Álbumes de fotografía? O sea, la vida que nosotros tenemos no es simplemente lo físico. Una vida
bien vivida es una vida muy completa. Amén. Donde ha tenido amistades, donde ha tenido a lo mejor una esposa o un esposo, quizás hijos, donde tuvo padres, donde trabajó, donde tenía intereses, quizás hobbies. O sea, una persona que tenía una variedad de aspectos de su vida. Y todo eso tiene que ser presentado como sacrificio vivo delante de Dios. O sea, no es solamente el cuerpo físico, es todos los aspectos de la vida entera. Tiene que ser presentada en gratitud por el Evangelio, tiene que ser presentada como sacrificio vivo. ¿Qué significa entonces un sacrificio aquí? Bueno, nos hace recordar de los sacrificios, del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y la idea aquí es que nosotros estamos supuestos de manera voluntaria y con una actitud de adoración, entregarlo voluntariamente al Señor para sus propósitos, para su gloria, para traer gloria a su nombre. Nosotros tenemos que entregarlo como una ofrenda delante de Él. En el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios. Sacrificios para perdón de pecados. Eso no estamos haciendo eso porque ya Cristo es el sacrificio para el perdón de pecados. Pero había sacrificios, ofrendas que daban en gratitud, de acción de gracias. Y nosotros estamos supuestos presentar de manera voluntaria nuestra vida como ofrenda de acción de gracias. Ahora, ¿qué significa que sea entonces un sacrificio vivo? Cuando sacrificaban los animales en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían para que fuera un sacrificio? ¿Qué hacían? Lo mataban y se convertía en un sacrificio muerto. Y era un sacrificio en un punto de tiempo para un propósito en un punto de tiempo. Amén. Cuando dice aquí un sacrificio vivo, implica continuo. O sea, el sacrificio nunca termina. Siempre continúa. Y nosotros somos llamados en gratitud a presentar nuestras vidas como sacrificio de adoración hacia el Señor por quien Él es y lo que Él ha hecho de manera continua. Somos sacrificios caminantes. Amén. Tenemos que presentar de manera voluntaria nuestros cuerpos, nuestra vida entera, como sacrificio en adoración vivo, continuo. ¿Y cómo debería ser aparte de ser vivo y continuo, cómo debería ser este sacrificio entonces? Santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios. Debería ser santo. Esto significa consagrado, diferente, apartado de lo que es común, vulgar, inmundo, y dedicado, apartado para el Señor. Santidad hacia el Señor significa ser diferente. Significa ser puro, noble, bueno, sin mancha, deseando todo lo que es bello, hermoso para Dios. Eso es santo. ¿Qué pasaba cuando Israel trataba de dar ofrendas, hacer sacrificios de animales que tenían manchas o que tenían defectos? ¿Qué sucedía?
de parte de Dios. ¿Cuál era la actitud de Dios frente a ese sacrificio? ¿Lo qué? Lo rechazaba. Y reclamaba. Y se airaba. Porque Él es digno de un sacrificio santo, puro. Por eso tiene que ser nuestro sacrificio vivo, tiene que ser santo y por entonces agradable a Dios. Si nosotros como creyentes, entre paréntesis, ninguno es perfecto. Nadie es perfecto. Pero si nosotros tenemos una actitud deliberada de pecado, de mundanalidad, de rechazo a la santidad de Dios, de hacer lo que nosotros queremos hacer, cuando lo queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y pretendemos que seamos un sacrificio vivo y santo para Él, Él no se agrada. No es aceptable para Él. ¿Qué hace Él? Se repugna y rechaza nuestro sacrificio. ¿Están conmigo? Entonces, mis hermanos, producto de la gratitud por el Evangelio que nosotros deberíamos tener, deberíamos entonces presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La pregunta para nosotros hoy día es, si tenemos gratitud por el Evangelio, ¿estamos viviendo una vida de sacrificio continuo, vivo, santo y agradable a Dios? ¿Qué vida estamos llevando delante del Señor? ¿Estamos viviendo nuestras vidas de tal forma que estamos negando a nosotros mismos y presentándonos al Señor voluntariamente? ¿Estamos presentando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra fuerza, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros cuerpos en forma de adoración al Señor? ¿Estamos de manera regular, diario, presentando nuestras vidas como sacrificio santo y agradable al Señor? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo, mis hermanos? ¿Cómo estamos usando nuestros recursos, mis hermanos? ¿Son ofrecidos al Señor como sacrificio? Hermanos, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida cristiana? El ámbito del sacrificio es la vida entera. ¿Qué estamos poniendo en nuestras mentes? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? Nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Permitimos que el rancor y la envidia y el odio permanecen en el corazón? ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Estamos desfilando nuestra carne? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos usando nuestro tiempo para buscar al Señor? ¿Estamos usando nuestro tiempo para adorar al Señor? ¿Tenemos devocionales diarios en la casa? ¿Tenemos altar familiar en la casa? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? El Señor reclama cuando de labios hablamos, pero el corazón no está dirigido hacia Él. ¿Qué estamos haciendo con nuestros recursos? ¿Estamos adorando al Señor o construyendo y edificando nuestros propios imperios? Si somos agradecidos al Señor por el Evangelio, todo eso tiene que ser ofrecido como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, primero, el mayor motivo, el Evangelio. Segundo, cómo mostrar gratitud hacia ese mayor motivo,
presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Tercero, ¿cuál es entonces el método que debemos de usar para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? El Señor nos enseña. Volvemos a Romanos 12, 1 al 2. Y el versículo 2 nos enseña cómo es que nosotros podemos tomar nuestras vidas y presentárselos al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un imperativo negativo aquí y hay un imperativo positivo. ¿Qué significa la palabra imperativo? Un mandamiento, gramaticalmente hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el imperativo negativo aquí? No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa este siglo? ¿Será el siglo XXI en que nosotros vivimos en este momento? ¿O se refiere a algo diferente? Refiere a algo diferente. Refiere al mundo, a la cultura, a esas fuerzas sociales, filosóficas, que son completamente contrarias a Dios. Significa este mundo con sus filosofías, sus deseos, sus atracciones, sus mentiras, sus falsas enseñanzas y sus fuerzas que están en contra de Dios, en contra de la verdad de Dios, en contra del Evangelio por lo cual deberíamos estar agradecidos. Hermanos, la cultura en que nosotros vivimos se ha puesto muy agresiva en contra del cristianismo. Estaba conversando con un joven allá en New Jersey ayer, que está en su primer semestre. Es hijo de pastor y primer año en la universidad, y va a una universidad secular cerca de la casa. Y está tomando una clase de filosofía. Y la profesora presentó, vamos a decir, 10, 12 argumentos en contra de la existencia de Dios. Y solamente presentó un argumento que los teístas, o sea, nosotros teístas, usamos para defender la existencia de Dios. O sea, usó todo tipo de argumentos para decir que no existe Dios, y no buscó argumentos para que los muchachos puedan evaluar de manera equilibrada y decidir. No. Ya ella decidió por los muchachos. Y presentó 10, 12, 15 argumentos en contra de Dios. Y buscó un argumento tonto en favor de Dios. Y este muchacho fue y habló con la profesora. Tenía de nuevo el muchacho. Y fue y habló con la profesora y dijo, y usted dijo al inicio de la clase que iba a ser objetiva, pero no hay objetividad en cómo usted está ejecutando las cosas. Él dijo a la profesora. Y él dijo, usted presentó todo tipo de argumento en contra del teísmo, en contra de Dios. Y el argumento en favor de Dios era patético. No sé si se entiende la palabra patético. Era patético. Y entonces, ¿por qué no presentó más? Porque hay mucho más. Y ella dijo, bueno, coge lo que usted quiere de las enseñanzas. Y él dijo, no, porque usted acaba de decir que iba a ser objetiva, que estamos en búsqueda de la verdad, pero no estás comportando como alguien que quiere buscar la verdad. Me está diciendo que no hay verdad.
Es verdad que no hay verdad. Ella dijo, no hay verdad. Pero él dijo, entonces, ¿cómo puede ser objetivo si no hay verdad? Y entonces dieron una vuelta. Y él se cansó con ella. Pero ¿qué quiero decir con esta historia? La cultura de nosotros está completamente en contra de Dios en este momento. Ustedes que vienen de países latinos, sus países se están convirtiendo así. Quizás cuando ustedes eran jóvenes, en sus países, no eran países creyentes, pero por lo menos había cierto respeto hacia Dios y hacia el cristianismo en general. Hoy en día ya no es así y sus países se están convirtiendo igual que aquí, porque de aquí se exporta afuera. Y entonces, la manera en que nosotros podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, primero es al no conformarnos a este siglo, a esta cultura, a este mundo. ¿Qué significa no conformarse? Significa no dejarse ser moldeado por este siglo. Este siglo quiere moldearnos. Esta cultura quiere moldearnos. Quiere indoctrinarnos. Quiere cambiarnos. Quiere absorbernos. Y primero comenzando con nuestros hijos. Las escuelas públicas, las redes sociales, el entretenimiento, que realmente es entrenamiento, las películas que hay, los programas de televisión, la música que hay, el discurso político que hay, es para cambiar nuestras mentes. Es para cambiarnos, es para moldearnos, es para hacernos a su imagen. ¿Cuántos aquí han hecho paletas de chocolate en la casa? ¿No? ¿Nunca lo han hecho? Ah, ok. ¿Cómo se hace? Se compra un molde de plástico, se derrite el chocolate y se pone en el molde. Uno lo vacía en el molde, se puede decir así, y lo deje esfriar. Ahí es la receta para nosotros ser conformados a este siglo. Este siglo quiere derretirnos. Tiene su molde plástico. Nos quiere meter en el molde plástico. Y para que haga su obra tenemos que esfriarnos. ¿Esfriar o enfriar? ¿Cómo? Enfriar. Gracias. Tenemos que enfriarnos y así completamente moldeados, conformados al molde de este siglo. ¿Qué necesitamos ser? Rígidos, no dejarnos derretir delante de este siglo. Y tenemos que mantenerlos calienticos en el Señor para no enfriarnos y ser moldeados y conformados al molde de este siglo. Eso es el método, hermanos. Queremos ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos que resistir este siglo. Me gusta la palabra resistir. Porque es una guerra. Es un combate. Y hermanos, hay que estar preparado. Espiritualmente, doctrinalmente y también intelectualmente para enfrentar lo que hay.
porque lo que hay y lo que viene está bien feo. Entonces, no conformarnos a este siglo. Algunas cosas que debemos entonces tenemos que resistir, mis hermanos. Pero ¿qué dice el versículo también? Aquí es el imperativo positivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que ser transformado, tiene que ser renovado, va a ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Algunas cosas que notar. Primero, la mente es importante. Aquí es sinónimo con el corazón y es lo que dirija nuestra voluntad. Hay mucho énfasis en las escrituras sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Proverbios 4:23, no hay que buscarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Hermanos, lo que entra en nuestra mente, lo que está en nuestros afectos, eso va a determinar el curso de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestras mentes? ¿Estamos alimentando nuestras mentes con la palabra del Señor? ¿Estamos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones con la palabra del Señor o con la porquería del mundo? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando tontería en el internet? Y eso envenenando la mente. Y ni nos damos cuenta. Y nuestra mente siendo tergiversada sin darnos cuenta. Porque lo que encontramos en las redes sociales, en los medios, aún en los programas de noticia, es basura que va ensuciando y dañando y moldeando la mente de nosotros. ¿Qué está leyendo en la escuela nuestros hijos? ¿En qué están siendo indoctrinados? Sin que nos dé cuenta. ¿Qué está en la biblioteca de la escuela de sus hijos? Visite y conozca. Hermanos, la mente, el corazón es tan esencial. Por eso, si vamos a resistir, si vamos a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, esto tiene que ser renovado. En Cristo es renovado y tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. El Señor usa medios para transformar nuestras mentes. Ahí está en sus manos, en nuestras manos, el medio principal, la palabra del Señor. Cuando Cristo fue tentado, ahí fue tentado por Satanás. Ahí es un ejemplo gráfico de qué manera este siglo quiere conformar a nosotros, porque trató de conformar a Cristo. Con mentiras y con ofrecer riqueza barata que no sirve. Y Cristo resistió en su humanidad. ¿Usando qué? La palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces citó las escrituras para refutar a Satanás. Pregunto, ¿cuánto conoces la palabra?
¿Conoces la palabra de manera suficiente para refutar? ¿Para decir, escrito está? ¿O todavía permanecemos en ignorancia de las Escrituras, teniendo años en la fe? ¿Cuántos aquí, no hay que levantar la mano, pero cuántos de nosotros tenemos pasajes bíblicos memorizados? No digo versículo, digo pasajes. Allá en el colegio es impresionante. Samuel lo ha visto. Los niños aprenden capítulos enteros de las Escrituras y lo pueden decir. ¿No lo ha visto? Claro, yo no sé si soy capaz de hacerlo. Con la vejez que tengo ahora. Pero al ver los muchachos así, me he animado para hacerlo este año. A aprender pasajes de las Escrituras, claves, para poder resistir a este siglo. Porque hay que resistir. Pero el Señor nos da los medios, mis hermanos. Su palabra. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Él nos da su espíritu. ¿Estamos alimentando el espíritu o estamos oprimiendo el espíritu en nuestra vida? ¿Cómo es que uno alimenta el espíritu? Con la palabra, con la oración, con el ayuno, con el congregarse. ¿Cómo es que uno oprime el espíritu? Dejándose de congregar, dejándose de leer la palabra, dejándose de orar, dejándose de ayunar, dejándose de testificar. Y ahí el espíritu se va apagando, contristado por nosotros. El Señor tiene medios para que nuestra mente sea renovada, transformada por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué estamos haciendo con los medios que el Señor nos da? Si descuidamos los medios, hermanos, vamos a ser conformados por este siglo. Amén. Entonces, para que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, hermanos, tenemos que luchar para no ser conformados por este siglo y tenemos que ser nuestras mentes transformadas por la renovación de la mente. Pero ¿por qué al final es necesario eso? Romanos 2:2 dice, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda, nuestro sacrificio tiene que ser agradable a Dios. Pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no puede ser aceptada. En el Antiguo Testamento el Señor decía de manera detallada cómo preparar los sacrificios, cuáles eran los requisitos de los sacrificios. Y cuando los judíos no cumplían esos requisitos, era una ofrenda desagradable para Dios. Amén. Nosotros queremos que nuestra ofrenda sea agradable a Dios. Bueno, tenemos que entender entonces cuál es la voluntad de Dios frente a este sacrificio, a esta ofrenda que hemos de dar, que es nuestra vida. Y solamente vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, si nosotros tenemos la mente renovada y transformada, usando esos medios. Si yo quiero un matrimonio que agrada a Dios, ¿a dónde voy a acudir para ver cómo estructurar y cómo llevar a cabo mi matrimonio? ¿Dónde? A la Biblia. Si yo quiero tener una relación que agrada a Dios con mi jefe, ¿a dónde voy a acudir para que me enseñe cómo ser un buen empleado entonces? A la Biblia. Si voy a tener una amistad con alguien
que va a agradar a Dios, ¿dónde voy a ir para buscar la voluntad de Dios en cuanto a cómo llevar una amistad a cabo? A la Biblia. Si queremos que nuestras vidas sean ofrenda, sacrificio agradable a Dios, ¿dónde tenemos que ir para saber cómo vivir, cómo conducir esta vida? A la palabra de Dios. ¿Tienes gratitud hacia el Señor por el Evangelio? ¿Quién aquí tiene gratitud hacia el Señor por el Evangelio? Por todas las verdades que nosotros leímos en Romanos 1 al 11. Hay que presentar nuestra vida entonces como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero la única manera que vamos a poder hacerlo es no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestras mentes. Porque así para poder discernir la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable a Dios. Romanos 12, 1 al 2 es la receta para nosotros de cómo mostrar gratitud hacia el Señor por la vida en Cristo que nos ha dado. El fin de año está acercando. Tomemos este mes de diciembre que viene para meditar sobre la condición de nuestra vida. ¿Es mi vida un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿O es un sacrificio inmundo y desagradable a Dios? Consideremos nuestra condición. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, que es diáfana, que es clara. Y ayúdenos, Señor, a tener una actitud continua, viva, Señor, de sacrificio, de ofrenda, de alabanza, de adoración, en todos los aspectos de nuestra vida, delante de ti, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a no conformarnos a este siglo, sino, Señor, ayúdenos, Señor, a tener nuestras mentes renovadas, transformadas por medio del Espíritu Santo, Señor, por medio de su obra, Señor. Ayúdenos, Señor. Padre, ayúdenos a discernir la condición de nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestros hechos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor. Y, Señor, ayúdenos, Señor, a tomar decisiones importantes, Señor, para vivir vidas de sacrificio agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.